Muy buenas tardes. Hoy estamos otra vez en Todo es Posible, un programa donde hablamos de los temas más importantes que nos están aconteciendo en este momento. Hoy precisamente quiero tocar un tema súper álgido en mi vida y en la vida de mucha gente que es trasplantada, que es el problema ahorita o la crisis humanitaria por salud que hay en nuestro país, Venezuela. Entonces, para ello, voy a entrevistar a Reimer Villamizar, quien es director de la organización no gubernamental que se llama Amigos Trasplantados de Venezuela. Él nos va a contar un poco cómo ha sido su vida en este proceso tan fuerte y tan difícil que es tener una condición de vida como la que tenemos, que yo también comparto, y además la situación actual, qué es lo que realmente está ocurriendo en Venezuela, ¿no? ¿Qué es lo que nos enteramos ahorita que yo estoy fuera de Venezuela? Me entero de las cosas que ocurren, siempre estoy pendiente y justamente queremos hablar de eso, de qué es lo que está pasando, qué es lo que realmente ocurre, qué de tanto de mentira o de verdad hay en todo lo que se dice y que nos enteramos por las redes sociales. Entonces, para ello, aquí está Reimer Villamizar, quien es un gran amigo de hace, creo que, bueno, no sé, como 20 años nos conocemos nosotros, ¿no, Reimer? 20 años más o menos. Hola Débora, ¿cómo estás? Feliz para todo y muy alegre de poder verte, de saber de que estás bien. Y sí, como tú estás Sí. haciendo mención, son más de 20 años. Mi trasplante, yo, al igual que tú, también vivimos una difícil experiencia, una dura situación. Mi trasplante ocurrió en el 2000, año 2000, en julio. Si hay algo, le puedes preguntar a cualquier persona que tenga un trasplante de órganos, cuál es su segunda fecha de nacimiento. En algunos casos son varias fechas de nacimiento, ¿no? Pero ese día del trasplante, en mi caso es el 21 de julio del año 2000. Eh, Estaba joven, una persona, un muchacho joven que lo que quería era eh, hacerse su carrera, continuar con su vida, y lamentablemente este tipo de afecciones de salud no discriminan edad, no discriminan sexo, raza, condición política, nada, absolutamente nada, sino que te tocó. Y bueno, entonces a estas personas, o sea, a nosotros, tuvimos que aprender a vivir con esta condición de vida. No es fácil, para Ujú. ser sincero, no es nada fácil, es una situación bastante difícil que nos cambia de la vida de la noche a la mañana, y nos toca enfrentarlo, pues. Como te digo, una persona joven, Sí. cuando a mí me comentan esto, entonces tuve que andar por varios hospitales de Caracas, hasta que llegué al hospital clínico, y es donde realmente me da un diagnóstico, pues es una insuficiencia renal terminal, debes diálisis, y para mí no conocía, totalmente era desconocido para mí, era cuando me dicen que es que algo que me va a lavar la sangre, porque los riñones se encargan de limpiar al organismo de las toxinas. Ujú. Entonces, al no funcionar, entonces yo estaba contaminado. Para hacer solo citar algunas cositas, los valores para unas personas con estas condiciones de salud, los valores de la urea y la creatinina que debería de estar entre 0,5 y 1,5, ya yo la tenía en 12. En la urea yo la tenía en 200 y tanto, o sea que ya estaba bastante contaminado y requería entrar a diálisis. Entonces, Mira, pero bueno, entonces uno va sobrellevando y va entendiendo cómo es la situación, cómo es la dinámica de esto. Yo pensaba, en mi ignorancia, yo pensaba que era que me metían algo, me lavaban la sangre y listo, ya había pasado. No, son sesiones semanales, 4 horas, y bueno, y así va pasando el tiempo, y bueno, hasta que uno logra alcanzar lo que es el trasplante. mira, Reimer, pero ¿qué sentías tú? O sea, ¿por qué tú vas al médico y por era lo que tú te sentías? ¿Cómo te sentías? Al parecer yo era hipertenso, al parecer no, eso era lo que sucedía, pero era el enemigo silencioso. Son aquellas enfermedades que de repente a lo mejor pasan desapercibidos, pero van haciendo efecto negativo en el cuerpo cuando se desencadena una cierta
una cantidad de complicaciones cuando ya no hay vuelta atrás. Pues el caso fue la hipertensión que dañó los riñones y bueno, sucedió lo que pasó, pues me desmayé, me llevan al hospital, primero me dijeron que era un soplo en el corazón, Wow. cualquier cantidad de cosas, hasta que se dieron cuenta que era que tenían los niveles en sangre de esos valores que mencioné hace ratico, que estaban súper altos, y bueno, no hay que entrar en una hemodiálisis, pues. Cosa a la cual debo confesar que yo soy miedoso a las agujas. Inmediatamente al llegar al, me dice, mira, tú tienes que entrar en esto. Cuando yo veo esas madres agujas grandísimas que eran tejer, yo me asusté y recuerdo que le dije a la doctora, me metí y yo me pregunté, le dije así. Ella, no, no, aquí hay otras alternativas y eso. Mm. Para resumirte un poco la cosa, yo duré 6 años en diálisis, Mm. 1 año en peritoneal, lamentablemente esa peritoneal que era menos invasiva, Sí. me la hacía yo mismo en mi casa, lamentablemente yo rechazaba los catéteres y en 1 año me dieron 11 peritonitis, una más fuerte que la otra. Wow. Entonces, eso, mira, para de anécdota, la última peritonitis que me dio, la número 11, llego yo al clínico llorando, mal, 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 mal. Y una Wow. señora se me queda viendo y me dice, mijo, ¿qué le pasa? Yo recuerdo haberle dicho, no, señora, tengo en el estómago como que si alguien me agarrara y me apretara por dentro. Y entonces la señora me dice, mijo, yo estoy en diálisis peritoneal y yo he parido 3 veces. Y los dolores de la peritonitis son más fuertes que los de parir. Yo le dije, bueno, entonces yo he parido 11 veces. Dios. Se hacía manera de broma, ¿no? Sí, porque la agarré de Sí. esa forma, pues. Claro. Fue que pasé a peritoneal o diálisis, porque ya no tenía donde ponerme en el estómago un catéter. Entonces, muy a pesar de mi aguja, tuve que entrar a hemodiálisis y bueno, pero gracias a Dios se fue y duré 5 años En en diálisis. hemodiálisis. El primer año, cuando comencé a la hemodiálisis, dejé de orinar. Yo duré 5 años sin orinar, absolutamente nada. Eso puede pasarle a alguna persona que está Sí. con estas condiciones de orinar. Y Sí. él lo hace en la máquina que le saca a uno el líquido, las toxinas y todas esas cosas. Exactamente. Sí, sí, Ujú. bueno, realmente tú, muchas de las cosas que has dicho me he identificado. Yo, al contrario, no probé la diálisis peritoneal, yo me negaba, yo decía que yo no servía para eso, que no, y los médicos no, que es menos invasivo, y yo no, 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 yo sé cómo soy yo no voy a soportar eso. Y nunca, nunca, nunca lo hice. Y bueno, gracias a Dios que pude hacer mi diálisis. Realmente es como tú dices, muy duro. Yo además perdí el primer trasplante, que eso sí es verdad que es súper deprimente. Y la segunda vez que empecé en diálisis de nuevo, luego de perder mi primer trasplante, me ofrecen otra vez la posibilidad de peritoneal y yo decía que no. Y yo, en el caso mío, yo tengo problemas con las venas, que son muy finitas. Entonces Sí, los eso. médicos me decían, no, pero es que tú no, con esas venas no van a servir. Y yo no, que sí van a servir. Y bueno, ahí estamos discutiendo, yo siempre discutía con los médicos. Hasta que bueno, nada, me hice mi cuestión con catéter, porque la fístula no me la podían hacer. Ese es otro procedimiento que luego Sí. explicaremos. Ujú. Pero, pero sí, en resumen, es un periodo muy difícil y por eso es que uno insiste en que el trasplante es como, wow, se te abre un universo de posibilidades, ¿no? Uno es como volver a nacer, literal, volver a nacer. Es volver a nacer, exactamente. Esa es la mejor definición que nosotros podemos citar ante esto, porque tal vez el hecho de uno estar sometido a estos tratamientos, estas sesiones, donde debemos ser claros, a veces hay eventos dentro de las unidades de diálisis que pocos conocen, los Sí. familiares se quedan afuera, nosotros nos quedamos adentro, y en ocasiones de repente que alguien lamentablemente frente a uno o el que está al lado eh, pierde la vida. Entonces se Sí. queda una unidad en un silencio tan ensordecedor, un silencio muy escandaloso, como lo decía yo a veces,
Y uno se sí, pone a pensar, ¿y cuándo me toca a mí? Porque eso, es una de las preguntas que realmente uno se hace en esas situaciones, en esos momentos. De verdad que yo soy muy agradecido a Dios sí, y de verdad que agradezco mucho a mis amigos, a todas las personas aquellas que estuvieron a mi lado en esos momentos tan difíciles, porque la diálisis era una suerte de saber si hoy estaba, mañana no estaba, o qué compañero no llegaba, y cuando tú veías que un compañero de repente no venía, entonces a veces se quedaban callados los enfermeros o el sí, personal de enfermería, no te decían nada, y te lo decían, no, hace un mes que ya, no, que él se fue de viaje, no, ya uno sabía por un viaje que sí, el señor se había ido. O sea, ese tipo de cosas de repente lo marcan a uno tanto que cuando sí, tú de repente hablas con algunas personas, es difícil que entiendan el por qué nosotros valoramos tanto la vida. A veces uno tiende a ver la vida con otras perspectivas, con otra forma de ver que muchos de repente no saben. El hecho nada más de que a veces unas cosas tan esenciales o tan básicas como que es el orinar y que exacto, tú lo llegases a perder. Entonces, sí, ese tipo de cosas te hacen valorar tanto. Yo esto lo hago también a manera de anécdota, siempre a veces he escuchado, sobre todo las mujeres, dicen, esta orinadera, esta miadera me tiene loco sí, o loca. sí, No, entonces yo le decía, no, no, ¿por qué dices eso? Y de repente yo en mi situación, yo tenía sueños recurrentes, Débora, que me orinaba. Sueños, pero muy vividos que eran de que me orinaba realmente en sueños. Y una ajá, de mis cosas y mis oraciones a Dios era, Dios mío, si yo me voy a morir mañana, por favor, dame la dicha de volver a orinar. Cosas como esa. O sea, uno llega y esto lo toca uno tanto en lo más básico, el hecho de que de repente vayas en una autopista o aquí en Venezuela, en Caracas, pues, y veías aquellas autopistas donde habían tantos letreros de bebidas energizantes, ajá, bebidas, esto es publicidad, Coca-Cola, sí, Pepsi-Cola, tal cosa, y uno que está limitado a tomar, porque el hecho de que tú no puedas orinar, te limitan la cantidad de líquido que tú puedas tener por es, día, al día, ¿no? Entonces tú te ves limitado en eso, y yo llegaba y volvía como loco, agarraba hielo, me ponía hielo, tomaba un poquito de agua, o sea, y sin embargo, entonces llegaba muy lleno de agua a las máquinas, a las sesiones, y en ocasiones yo tenía que dormir, sobre todo lo que eran las diálisis más largas, que ocurrían los fines de semana de sábados a martes. Yo ajá, los lunes en la noche, por lo general, no dormía. Yo tenía que no acostarme, sino semi sentado, dormir Disney, porque era que ya no imagínate, aguantaba. Sí, todo, o sea, todo Reimer, lleno de agua. que tú eras mala conducta, como nos No, decían las bueno, lo que enfermeras. sí, a veces le dicen a uno que uno es mala conducta o que uno era, pero caemos en lo mismo, es lo que te niegan, lo que más te provoca. Sí, Entonces, hay personas que tenían la fortuna de orinar y a ellos no acumulaban tanto líquido. Era eso, pues. Y la vida a uno le cambia. Cuando tú hablas de la sí, fístula es una cosa que es la unión de una vena y una arteria, para que la gente que esté viendo esto, es una forma de acceso para evitar un catéter, porque el catéter tiende a contaminarse mucho. Entonces, sí. las fístulas tienen la ventaja de que bueno, no se deberían, ojo, pero ayudan a que sea más efectivo el y la otra que también ayuda es porque tú tienes mayor libertad, te puedes bañar con aquella libertad, puedes ir a la playa, puedes hacer cosas. Entonces yo tenía una Exacto. fístula que se me desarrolló mucho en el brazo. Yo tenía aquí unas tremendas cosas gigantescas que eso era dantesco. A mí me gusta mucho la playa. Mm, Entonces, a sí, manera sí. rapidita, pues, yo tenía una cosa muy desarrollada en el brazo. Yo recuerdo que estaba en un club en La Guaira que se llama Oricao, Ajá. y entonces a mí me gustaba mucho jugar raqueta de tenis de playa. Entonces estoy jugando ahí dentro del malestar de la diálisis, y toda aquella, pero a mí me Sí. gustaba, pues. Entonces en una de esas me queda viendo una muchacha y eso, y yo dije, me la estoy comiendo, ¿no? Y entonces hasta que al fin la muchacha me dice, yo le pregunto, ¿quieres jugar? Entonces me dice, un ratico ahí, pero después me pregunté, ¿qué te pasó en el brazo? Yo le dije, no, lo Mm. que pasa es que yo soy de la Selección Nacional de Pulso y por eso me desarrollé así. Y acabo de llegar de Rusia, le dije yo.
Y muchachos, sí, en serio, y eso existe. No vale mentira, le eché el cuento de lo que es la Mm, diálisis. Porque es que uno tenía que buscar que eso también se difundiera de lo que, sí, sí, porque la falta de exacto. información es bastante grande. En Venezuela estaba la ONTV estaba comenzando, La y bueno, Organización Nacional de Nacional de Trasplantes de Trasplantes de Venezuela. Venezuela, exacto. Esa organización, ellos tenían unos especialistas que fueron preparados en España, Sí, donde, ¿qué le puedo decir? El primer país o el principal país de trasplante en el mundo. O sea que no, los venezolanos aquí o los especialistas venezolanos se formaron como debió ser, con la ONTV. ¿Ok? exacto. Entonces, para el año 2000, pocos días antes de mi trasplante, se dieron muchas cosas que me conllevaron a esto, pues a saber que esto, como te dije, yo soy muy creyente, yo tengo una amiga que ella me invitó a Maracay, yo estando en diálisis, vamos a Maracay, bueno, para hacerlo rapidito. Entonces, cuando veníamos de vuelta de Maracay, hay a veces en la autopista regional del centro, esto en Venezuela, una autopista muy famosa, entonces ahí llueve mucho en ocasiones. Cuando vamos por la Victoria, hay unas cortinas de lluvia, no sé si sabes lo que es, cuando está lloviendo muy fuerte y de repente saliste de la lluvia y todo es un sol. Sí, ajá, sí, sí, sí. Bueno, yo veníamos en la autopista y sucedió eso. Cuando salimos de la lluvia, inmediatamente el carro se llena de colores. Wow, Y entonces la amiga mía que era trasplantada me dice, Reimer, esto es un arcoíris. Y yo digo, sí, porque esto fue asombroso. qué Entonces belleza. pide un deseo, yo pedí un deseo, sin saber que al tercer día se me iba a cumplir el deseo. Oh, qué bonito lo que estás compartiendo, Reimer. Qué Sí, belleza, qué belleza. Gracias. entonces cuando me Wow. llaman a mí, bueno, a mí me llaman porque esto es más o menos para decirle, contarle cómo es el protocolo de un trasplante, ¿no? Cuando una persona, yo estaba en una lista de espera, ojo, a mí no me habían llamado durante tanto tiempo, o sea, en esos 6 años a mí nunca me llamaron. La primera vez que me llaman Mm, era para esto, y cuando me llaman me dice, Reimer Villamizar, por supuesto, mira, ¿tú crees que puedas estar en el clínico porque tú eres uno de los posibles donantes, receptores? Yo le digo, claro que sí, yo me puse a brincar de la ay, sí, emoción. es que es A los cinco emocionante. minutos, no, no, es una llamada, la llamada Uy, milagrosa. sí. Entonces, esa llamada ocurre, yo estaba cerquita y a los 5 minutos yo estuve, llegué al clínico. Cuando llego, entonces había un solo riñón para 3 personas. Había que escoger la Entonces más, la más ahí apropiada. la persona con mayor compatibilidad, todo esto. Entonces, había un señor que también estaba, como llegué rápido, fue primero Ujú, en llegar. Y llegó un señor también, pero el señor tenía gripe. Al tener gripe, ya inmediatamente lo ya, descartaron porque no puede tener sí, ningún proceso infeccioso para ese momento. Y después llegó exactamente. una muchacha jovencita también, y ella, yo le pregunto, hola, ¿cómo estás? Me le presento. Entonces le pregunto entre las cosas, ¿y qué tiempo tienes tú en diálisis? Dice, no, yo no he comenzado a diálisis. O sea, Ah, ella tenía la enfermedad, pero le había dado largas y no estaba en diálisis. Y la llamaron. Y en wow. eso cada quien nos fuimos nosotros a hacer nuestros exámenes. Tú te Ajá. podrás imaginar que en un hospital donde tenías que subir a un piso, hacerte la radiografía, correr al otro, y cada Sí, quien lo suyo, ¿no? sí. Entonces, en eso llegan y me dicen, mira, anda a bañarte, rasúrate, todo esto, me hace un examen por aquí. De repente me montan en una camilla y me están llevando al quirófano, y entonces me dice una de las enfermeras, ajá, mira, y tus pertenencias para dársela a un familiar tuyo. Es que yo no llamaba a nadie porque yo no sé si soy yo. Exacto. Y ya ¿Verdad? había pasado, exacto, sí. Entonces la muchacha anotó, la enfermera anotó en su mano el número de teléfono de mi casa, estamos hablando del 2000. El Mm, que tenía celular, bueno, era muy poco, ¿no? sí, Entonces, ella llamó a la casa y bueno, y se enterarían en ese momento. Lo imagínate. cierto del caso es que cuando llegó al quirófano, un doctor Bernal y el doctor Rosito de Ajá. clínico me presentaron el riñón, una cavita roja, Ah, y me lo imagínate. mostraron así. O sea, Wow. son momentos que yo de verdad que los recuerdo con mucha alegría, mucha Sí, emoción, y sí, cuando puedo los cuento, pues. Pero esa claro. es más o menos la emoción que puede vivir alguien en esta situación. Eso era un Tengo tema que que yo ser, quería tocar contigo, Reimer.
que Ajá. bueno, de verdad que tu historia es impactante, hermosa, y bueno, y como este programa se llama que todo es posible, realmente todo es posible, incluso el hecho que estemos hablando tú y yo en este momento, es algo, mira, que de repente tú te has podido ir antes que yo, o antes que cualquier otra persona, o yo me he Sí, podido ir entonces, mucho antes que tú. Entonces, sí, el hecho de que estemos aquí ahora conversando sobre esta experiencia, que estamos viviendo, que estamos respirando, que tú sigues en Venezuela y eso es una hazaña hoy en día, que yo tuve la oportunidad de venir, es otro milagro también. Entonces la claro, vida está llena de milagros y eso hay que eso es recordar, correcto. que dentro Cierto, de cierto. todo lo que estamos viviendo en Venezuela o lo que se está viviendo, que uno nunca se despega de Venezuela. Eso es mentira que uno se hace loco y no, y hace su No, vida en no, otro lado. no. Uno siempre la mente la tienes en Venezuela. Además, mi familia toda está en Venezuela. Digamos que fue Tú una tienes cosa tu muy corazón específica. allí, arraigado acá. Total, Tu corazón está total. aquí. Entonces, bueno, queremos saber, Reimer, cuál es la situación ahorita con las personas trasplantadas de riñón, las personas que están en diálisis, cómo están ahorita funcionando las unidades de diálisis en Venezuela. Bueno, para ponerte un poquito en contexto de que si Venezuela se arregló o no se arregló, para el año 2017 en Venezuela existían 15.000 personas, entre el 2015 y 2017 existían en Venezuela cerca de 15.000 personas en diálisis. En este momento hay cerca de 6.000. Para el 2000, entre 2015 y 2017 habían 3.500 personas trasplantadas en el país. Para este momento hay cerca de unas 2.200, 2.100 personas trasplantadas. Y no quiere decir que es que la cifra haya bajado porque las cosas mejoraron. No, eso Mm, es un rotundo no. En el 2019, ATV, Amigos Trasplantados de Venezuela, hizo la denuncia de que habían 5.000 personas que no se encontraban en el sistema. Cabe destacar que en Venezuela cifras oficiales tienen muchos años que no las vas a conseguir. Entonces uno, mediante la organización y mediante personas que nos apoyan a veces con informaciones, podemos dar con algunas cifras y eso es lo que realmente manejamos y vemos con mucha preocupación cómo ha descendido la cantidad de personas en diálisis. Nosotros hicimos una denuncia para el 2019 donde fuimos incluso desmentidos por Seguro Social, para aquel momento General Rotondaro, mm, eh, había dicho que eran, no, esas personas estaban aquí. Una vez que él salió del país, estuvo en Colombia, dio una entrevista donde sí dijo y reconoció que tanto Codevida como ATV tenían razón. Habían 5.000 personas que habían fallecido imagínate. producto de la burocracia o que no se compraban los insumos a tiempo. Incluso él habló de que se utilizaban algunos insumos de manera política para aquel momento. Entonces, ese tipo de cosas nosotros hicimos la denuncia y nos preocupa que en este momento esto antes y para aquel momento no había bloqueo, no había esto, no había Ujú. sanciones. Para este año 2021 cerramos nosotros que con una cifra que para el 2017 en Venezuela habían cerca de unas 350 unidades de diálisis. Hablando de diálisis, para este momento hay 128, aproximadamente 128, 125 unidades de diálisis. Esas unidades de diálisis están trabajando en su gran mayoría. Yo calculo que nosotros calculamos que entre un 80 o un 90%, más o menos está por ahí esa cifra, que estén trabajando a un 50% de su capacidad. ¿Esto por qué? Porque hay muchas unidades de diálisis que tienen muchas máquinas dañadas, que la planta de ósmosis no están recibiendo eh, el tratamiento adecuado o el mantenimiento adecuado. Entonces muchas personas están recibiendo una diálisis que no es efectiva. Tan es así que al llegar ya nosotros estábamos viviendo antes de la pandemia una crisis humanitaria completa. Al llegar la pandemia, esto recrudeció toda la situación y todo el sistema de salud que ya estaba deteriorado, lo que hizo fue empeorar más las cosas. Entonces,
en este momento, vemos que los estándares internacionales para unas personas que tienen que recibir tratamiento sustitutivo renal, llámese diálisis, que debería ser de 4 horas, en este momento están recibiendo en algunos casos 3 horas, ya eso prácticamente lo estandarizaron aquí en Venezuela, 3 horas y en algunos casos 2 horas y media. Wow. En Venezuela sigue existiendo el problema de la escasez del agua, escasez eléctrica, sigue existiendo todo este tipo de problemas que afectan a que las personas puedan recibir unos tratamientos de calidad. Para diciembre del año pasado, ocurrió algunas cositas que de verdad que tuvimos que hacer. Antes nosotros tratábamos de alegrar a las personas trasplantadas y aquellas diálisis, hacíamos programas y le hacíamos encuentros, ¿no? Pero ya amigos trasplantados de Venezuela han quedado haciendo otras labores. La principal es atender las emergencias y la otra, lamentablemente, tenemos que hacer las denuncias, tratar de hacerle ver a quienes les compete estas cosas de que resuelvan los problemas. En diciembre, algunas personas que recibieron por parte del Estado, del Seguro Social, algunas vitaminas y muchas personas estaban teniendo reacciones adversas a esas vitaminas y gracias a las denuncias y todo esto en varios estados del país. Y bueno, se logró que sacaran de circulación estas vitaminas, ahora le estaban entregando algunas vitaminas, pero esto lo están haciendo de manera no continua, son intermitentes, nos están reportando fallas en algunos insumos que están llegando, hubo crisis del bicarbonato esencial Para las para diálisis. poder realizar las diálisis. En este momento hay una crisis en el estado portuguesa, esto sucedió hace cerca de, va a cumplir un mes, donde un grupo, aproximadamente 80 personas, se contaminaron de hepatitis C en una unidad que pertenece al Seguro Social. Entonces, esto incluso los pacientes se organizaron, ya hicieron la denuncia respectiva ante la fiscalía de ese estado y están esperando que se averigüe. Pues nosotros no es que estamos en contra de alguien, no, lo que queremos es saber por qué esas personas se contaminaron y por qué esas personas ahora no pudieran ser candidatos a ser trasplantados, ¿ok? Y ahí es donde Exacto. entonces nos metemos nosotros y tenemos que hablar del trasplante como tal en Venezuela. Para junio vamos a cumplir 5 años, 5 años. 5 Entonces bien, años, sí. en julio se van a cumplir 5 años de que se suspendieron los trasplantes. Sí. Entonces, en noviembre, que era próximo antes de las elecciones, y con la presión que se ha venido ejerciendo por parte de algunas organizaciones y lo sucedido en el JM de los Ríos, entonces se habló incluso de que las negociaciones de México y todo esto, o sea, nosotros no queremos que este problema se politice, ¿no? Exactamente. Lo menos que uno quiere es que esto se cree una bandera política, no. Lo único que nosotros queremos es que se hagan políticas efectivas para que esto funcione. Así de sencillo. Exactamente. Entonces, lamentablemente no están sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? En noviembre se habló, el presidente habló y dijo que se iban a reactivar los trasplantes en el hospital militar. Eso ya lo habían prometido antes. Y él lo dijo en cadena nacional en noviembre, de que se iban a reactivar los trasplantes, cabe destacar, y que se iban a hacer en el hospital militar. Es importante señalar que para personas que se han podido trasplantar, los pocos que se han podido trasplantar en el hospital militar, le piden una megalista. Cuando digo una megalista es de insumos para poder, o sea, todo, casas, cualquier cantidad de suturas, o sea, cualquier cantidad de cosas que son una cantidad considerable en dinero, y también a algunos les pedían entre 20, a unos les pedían 20, a otros 10 de unas ampollas de timoglobulina. Cada ampolla de esa cuesta cerca de $300. Si te piden 10 son 3.000, Wow. algunos les pidieron 20, o sea, son $6.000 más la megalista, o sea, hacía una cantidad considerable para la población que por lo general con esta enfermedad son personas de bajos recursos. Y Sí. aquí hay Exacto. gente pudiente. Entonces, esto ha conllevado también a que Venezuela, un trasplante de manera privada, que es la otra opción que hay, cuesta cerca de $90.000.
Entonces, ¿quién puede pagar eso? Muy Imagínate, pocas personas, claro. muy poca el universo de quienes están a la espera de un donante, o sea, de un riñón, pudieran accesar a eso. Entonces queda el Sí, grosso modo de la población, quienes no tienen esa posibilidad y son quienes han estado, hemos estado con la bandera de que reactiven los trasplantes. Hace 5 años se suspendieron los trasplantes motivado a la falta de la inmunosupresores. Inmunosupresores que son esenciales para la sobrevida de un trasplante. Y, Cabe no, destacar no, que estos, disculpe que te interrumpa otra vez, pero eso lo reconoció el propio Seguro Social y sí, a través del Ministerio de Salud. O sea, ellos mismos ellos, reconocieron que no podían suministrar medicinas a la gente trasplantada. Entonces, eso es correcto. de qué vale hacer un trasplante si después no se puede mantener? Ok, en ese momento hubo una crisis bastante grande que Sí. nosotros, los pacientes trasplantados, tuvimos que salir mm, a ejercer cualquier tipo de presión. Ahí fue, incluso se hizo una protesta muy famosa que se llamó la protesta a la embajada, que fuimos por las Ajá. diferentes embajadas haciendo todas estas peticiones para que se pudiera abrir lo que eran los canales para que pudieran entrar traer los inmunosupresores. E incluso de ahí es donde sale Rotondaro del país, salió del Seguro Mm, Social. Bueno, más allá de todo eso, ok. entonces eso ocurrió en el 17. 2017, Ujú. exacto, en el 2017, que ya hemos cumplido los 5 años. Entonces, ¿qué sucede? Esa fue la excusa o esa fue la razón por la cual se suspendieron hace 5 años los trasplantes. Ahorita en noviembre cumple 5 años. Estamos hablando del Sí. 2022. En el 2022, a los 5 años, en este momento, una persona que esté trasplantada, en este momento ATV lo dice con toda responsabilidad, que hay un medicamento que se llama azatioprina, que Ajá. va a cumplir 8 meses que no lo está entregando el Seguro Social. Ocho Fíjate. meses. Y ese es un medicamento de vieja data o de vieja generación, de los primeros inmunosupresores Sí. que se colocaban. Pues entonces Venezuela estuvo a la vanguardia en esto de los inmunosupresores y tomamos medicamentos madre y muy buenos durante un tiempo y después fueron cambiando y el Estado venezolano, al contraer deudas millonarias, super gigantescas con algunos laboratorios, estos laboratorios ya no pudieron seguir entregando estos inmunosupresores, salieron del país, entonces el Estado venezolano empezó a comprarle a laboratorios de la India. Entonces, Mm, en este momento sigue existiendo la intermitencia. En marzo aproximadamente, otra cadena nacional se dijo de que se iba a inaugurar o se inauguró una unidad de trasplante, lo cual aplaudimos, lo cual de verdad que nos sentimos, saludamos todo este tipo de noticias, porque de verdad que, vuelvo y repito, no es que uno esté en contra de alguien, no, sino nosotros que queremos es que se hagan las cosas y se hagan bien. Lamentablemente a veces que pareciera que los asesores no buscan o no buscan a las personas que saben. Aquí hay gente especial, en Venezuela hay gente sí, sí, especializada. Cabe destacar que aquí la ONTV en su momento, hasta el 2014, cumplió una grandiosa, una valiosa sí, labor en Venezuela, porque ellos llegaron a ser el ente rector de lo que eran los trasplantes en Venezuela. exactamente. El Estado venezolano decidió que tenía que ser otra organización que se llama ahora Fundavene desde el 2014. Fundavene es quien lleva o es el ente rector de esta situación, de lo que tiene que ver todo con el tema de trasplante. Ujú, Fundavene no ha hecho el trabajo, hay que ser lo más sincero, lo más honesto posible. sí, Ellos no han hecho el trabajo. Desde que Fundavene está en lo que es esto, desde 2014 para acá, es importante señalar que cuando sale la ONTV o deja la ONTV deja de estar de hecho o hacer seguir. ese Ujú, trabajo. ujú. Ajá, ajá. Entonces Venezuela ya estaba posicionándose en un lugar importante en Latinoamérica en lo que eran los trasplantes. Ya nosotros estábamos creando una cultura de donación. Incluso Sí, se creó una ley que es muy buena. Nosotros tenemos una ley muy buena con respecto al tema de trasplante que fue sí, derogada. Se promulgó en el 2011, ¿ok? De la cual inclusive nosotros, los pacientes,
formamos parte, somos corredactores de lo que es la ley como tal. Entonces sabemos de qué es lo Sí, que se habla, ¿me entiendes? Entonces, lamentablemente quedó en esa letra, le quedó en la letra, porque aquí no se cumple, lastimosamente. Aquí tenemos sí. una ley que se habla de consentimiento presunto, que no es otra cosa que todo el mundo es donante, a menos que diga lo contrario, que Ujú. los trasplantes de vivo a vivo pueden hacerse hasta un 5.º grado de consanguinidad, incluso de esposo y esposa, si pudieran hacer trasplantes en Venezuela. Exacto. Lamentablemente, Ujú. lo que es Fundavene no siguió las No pautas, siguió, no siguió. lamentablemente dejó perder lo que era el SPOC, el sistema de procura de órganos y tejidos que Exacto. existía, que era un sistema computarizado, era un sistema que movía una cantidad de recursos humanos, que habían los coordinadores de trasplante, Detrás. había un aparataje súper maravilloso, bien engranado, que hacía un trabajo enorme. El sistema de salud pública, con la crisis humanitaria compleja, con este lamentable declive que existe, y con que de repente Fundavene no haya hecho su trabajo en su momento, entonces esto está abajo. Ahorita en este momento en Venezuela no hay lista de espera, no existe. Sí, Diciendo, o ellos manifestando que tienen un programa realmente, primero que sea transparente, que sea responsable, que sea viable y que sea permanente. O sea, que las personas puedan tener la tranquilidad de que sea así, que van a arrancar con trasplantes de vivo a vivo. Está bien, porque entendemos que para hacer volver a reactivar lo que es un trasplante de cadavérico, hay ciertos protocolos que deben seguir, pero sí, inclusive con los de vivo a vivo también tienen que haber protocolos y deben haber ciertas pautas, y eso no se ve. Lo que han hecho en este momento, lo que le dicen a los pacientes para hacer lo que ellos nos manifiestan, los pacientes nos manifiestan, ujú, nos han dicho es, ¿tienes un donante vivo? Tráelo para que te trasplante. Así de mm, sencillo. O sea, eso no es así. Eso no es que tú vas ahí, entonces te sacamos un repuesto a ti, te lo ponemos a ti. No, exacto. aquí hay una cierta de cosas que hay que, una cierta norma, unos estándares internacionales que se deben cumplir. Y a eso va pegado a la ley. Entonces, nosotros nos preocupa mucho de que a los pacientes los están ilusionando, y no hay nadie todavía que de repente que represente para nosotros una seguridad, o alguien que les brinde a los pacientes esa tranquilidad de que lo que él está diciendo es cierto. Hasta los momentos hay muchos rumores. A muchos Sí, dicen, sobre todo en Caracas, porque esta unidad que abrieron, la abrieron en la ciudad de Caracas, según van a haber más a nivel en diferentes estados, pero es que ni siquiera está pero arrancado. es que no tiene sentido que O exista sea, un centro de trasplante cuando no está bien, no tiene suministro, no tiene recursos es para, o que, o sea, medicina, ok, equipos médicos. supuestamente, ajá, supuestamente esto va a arrancar con todos los servicios. Nosotros, bueno, excelente, ajá, pero ¿qué pasó? Eso fue en Ajá, marzo, ya vamos para mayo. ¿Y qué ha sí, pasado aquí? O ya estamos en mayo. ya Y estamos en aquí no ha, ajá, estamos en mayo, entonces aquí no ha arrancado nada, aquí no ha dicho. Muchas personas a quienes han llamado supuestamente para que lo van a trasplantar en esa unidad, todavía a esta fecha lo único que los han llamado es para una evaluación odontológica. Algunos que han ido un trabajador social a su casa para ver cómo es que viven. Pero es que no hay, o sea, yo hasta los momentos no he visto que alguno de ellos me diga a mí, mira, me dio wow, qué fuerte. un especialista trasplantólogo a mí y a mi donante para ver si hay, porque eso es importante. O sea, tú no puedes decirle a alguien que de repente gaste unos recursos en hacerse examen y después el médico al final de cuentas diga, no puedes porque tú eres hipertenso, no puedes porque tú tienes enfermedad base. O sea, Claro, eso es ilusionar, darle ilusiones a una persona porque no se habla claro, porque no hay unas exacto. reglas, porque no hay unos protocolos que se están siguiendo. Y O no hay sea, conocimiento. el COVID sí, el COVID afectó muchísimo a la población con estas condiciones de salud, porque nosotros somos más vulnerables, nosotros estamos inmunosuprimidos, nosotros Exacto, tenemos ciertas condiciones, y sí, pero entonces hagan las cosas bien. Y nos preocupa exacto. muchísimo porque las condiciones que están en las unidades de diálisis es algo muy precario. Lo que te hablé ahorita de las personas que se contaminaron de hepatitis, las personas Sí, que de repente en unas unidades de diálisis que no hay aire acondicionado, en Carabobo, la unidad del sur. ¿Qué pasó ahí?
tenían 2 unidades de aire acondicionado y están dañadas. Las personas tienen que llevar ventiladores. O sea, Imagínate. en un ambiente como este, que Sí, Carabobo es una ciudad muy calurosa, y eso sucede en Maracaibo. En Maracaibo También, está entonces donde terrible se la va la cosa. electricidad cada rato y muchas de esas unidades no tienen plantas generadoras de electricidad. Tienen que, en portuguesa, tienen que pedirle a los pacientes que lleven un lítrico de gasolina para poder utilizar Imagínate. cuando se va la electricidad o para darle al señor de la cisterna para que pueda mover la cisterna y traer el agua a la unidad para que puedan realizar el tratamiento. O sea, eso es que el país se está arreglando. O sea, Sí, yo no sé, exacto. yo hasta No, los no, momentos de no sé. verdad que bueno, la exposición Y que has hecho es impresionante. entonces Ver yo que eso está veo, ocurriendo, que eso está ocurriendo. eso es lo que está pasando y nosotros de verdad, nosotros quisiéramos de verdad que el Estado venezolano en este momento, oye, que entienda que son un grupo de venezolanos que necesitan que se les tome en cuenta, no ser tratados de manera como una cifra más o como un acto político. No, 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 no. Nosotros creemos que ellos tienen la dignidad, ellos merecen el respeto y que bueno, si hay personas que cobran por un trabajo, me imagino que hay organizaciones aquí como Fundavere o las que tengan que ver porque ellos están, tienen un presupuesto, entonces que realmente que justifiquen, que hagan el trabajo, porque de verdad, aquí lo que se busca realmente es que las personas puedan salir adelante. Son personas que son productivas, personas que pueden seguir Exacto. adelante, tener una mejor calidad de vida. Y si se le puede brindar más allá, porque siempre hay una excusa que si no es el bloqueo, que si son las sanciones, lo de que la intermitencia en los inmunosupresores, que de Ajá. verdad que es bastante alarmante. Estamos hablando de una población de cerca de 2000 y pico de personas trasplantadas, muchos han tenido que salir, emigrar de manera forzada, tú eres una de esos casos, que Sí, lamentablemente tuviste que salir del país, sí, producto de esta incertidumbre que se pueda tener en el país, porque si esta semana no llegan los medicamentos o tú vas a las diferentes farmacias de alto costo y no llega, entonces de verdad que es bastante preocupante y nosotros lo que estamos haciendo ahorita en este momento es tratando de apoyar las emergencias. Estos días hemos estado apoyando a las personas quienes requieren de estos inmunosupresores y ojalá y que lleguen, de verdad, porque sí. es triste que una operación tan valiosa se vaya a perder producto de no contar con los medicamentos de manera oportuna, continua y de calidad. Hay mucha, yo digo que una de las cosas principales es la desinformación. Eso también que estuvo de moda, vamos a decirlo de moda, entre comillas, es la noticia de que se estaban vendiendo órganos, ese tipo de cosas. Así. ¿Hasta qué punto eso puede ser verdad? O, sí, claro, si hay desconocimiento, se empieza a divulgar ese tipo de información y la gente no tiene ni idea cómo es el proceso realmente para hacer un trasplante, que hay que estudiar 10.000 cosas en cada paciente, tanto en el donante como en el receptor, desde una carie, si tienes una carie, no te puedes trasplantar. Y lo otro es que Mira, tiene que ser un equipo maravillosamente preparado que pueda realizar ese tipo de operación, de intervención quirúrgica. Es muy eso es delicado. correcto. No es cualquier cosa que van a sacar un riñón, o me venden un riñón, yo lo compro y entonces me lo voy a trasplantar o le digo a un médico cualquiera que me lo trasplante. Eso es No, no, mira, imposible. Eso es mira, imposible. eso nosotros venimos tratando de tumbar todo ese poco de mitos urbanos que existen Sí, desde hace mucho tiempo. Esos tipos de informaciones lo que hace es dar al traste con todo el trabajo que se ha hecho con respecto a la donación. O así sea, es. cuando se habla de donación es un gesto maravilloso, es un gesto de amor, es un gesto de altruismo. Entonces, cuando salen este tipo de cosas, lo que hacen es realmente, en vez de beneficiar, lo que hacen es darle más trabas a la situación que están viviendo la población. ¿Qué sucedió con esto que estaban ofertando algún órgano? De verdad que para mí lo que tú acabas de decir, el desconocimiento hace que muchas personas, eso aunado a una situación económica que están viviendo muchas personas en el país, que ellos creen, o que ellos a lo mejor ellos creyeron que pudieron hacerse Sí, un dinero, o que estaban estafando, viendo en la necesidad que hay un grupo
grande, considerable de personas que necesitan de algún órgano, y a lo mejor ellos pensando que podían hacerse un agosto o en su Sí, buena sí, fe de que sí, querían hacer. sí, O sea, ese es el desconocimiento. Entonces, exacto. sin saber que hay una ley aquí en Venezuela que castiga ese tipo penalmente. No, Una no, persona que haga eso, pero entonces, lo que pasa es que también, Reimer, por ejemplo, a mí me han dicho, no, pero imagínate en Venezuela cuántas cosas no se harán. Pero entonces yo les digo, yo me altero mucho cuando eso ocurre, de verdad que me da de todo, porque qué difícil es ese proceso de lista de espera que te hagan el sí, trasplante. Pero entonces yo le no digo, eso, pero es que no es cuestión de que en Venezuela puede ocurrir cualquier cosa, que cualquiera te puede estafar o no, o cobrar o lo que sea. Es el hecho del acto en sí, de la cirugía. mira, nosotros incluso como organización hemos acudimos cuando de repente salió alguien que dice que me fui a tomarme unos tragos y amanecí en una bañera. Ajá, Esto sí, es sí, casi imposible. recuerdo. Fuimos a diferentes delegaciones del CICPC a buscar dónde Ujú. estaba la denuncia, ninguna, no existe. O sea, ¿qué pasa con Sí. ese tipo de cosas? Se necesita de un grupo multidisciplinario para poder hacer una operación. Tiene que estar un cardiólogo, tiene que estar... Y no hay un médico, creo yo, en su sano juicio, o una persona de renombre, porque aquí todos los médicos trasplantólogos los conocen los pacientes. Así de Sí, sencillo. Él sí, no va a arriesgar su reputación en esto. Aparte de eso, que corre en riesgo su estabilidad. ¿Por qué? Porque si es un médico de esto, que son reconocidos, se arriesga esto y se llega a descubrir, va preso. Así de sencillo. O sea, por eso es que hay tantas cosas que blindan, por ponerlo de alguna forma, que blindan el sistema para que haya ese tipo de negociaciones aquí en Venezuela. Así de sencillo. así es. Y con eso quiero finalizar, apenas nos quedan, sí, pocos minutos, No se preocupe. pero hay muchísima información que divulgar y yo me comprometo a divulgar información acerca del trasplante. Mucho trabajo que hay que hacer. No, de Yo verdad que les doy las gracias a la gente que va a ver el programa para que cada día esto se multiplique. Este mensaje se tiene que multiplicar y darnos cuenta que no vamos a creer todo lo que están diciendo por ahí. Las redes sociales son maravillosas para una cosa, pero para otras no. Uno tiene que consultar a la gente que sabe, exacto, eso es definitivamente. correcto. No Al que puede sabe. creer en cualquier cosa que digan por ahí. Eso es Entonces, correcto. De verdad que de mi parte quiero agradecerte a ti, Débora, por ese trabajo tan maravilloso que haces. Estás tú siempre pendiente de lo que está sucediendo en el país. Más allá de eso, estás brindando información, incluso con tu libro has dado tantas ay, cosas sí, a tantos pacientes que realmente aprenden a comer, aprenden a tener con sí, esta nueva vida, aprenden a tener la oportunidad de vivir, ahí aquí está. está. ¿Ves? Ok, eso realmente es importante, pues, cómo debo comer después de un trasplante. Ese Sí, tipo sí. de cosas son las que hacen que valga la pena el trabajo que uno de repente humildemente con un granito de arena, siempre digo que con un granito de arena se puede construir una playa de muchas buenas intenciones Sí. y crear ese mar gigante, esa playa inmensa de voluntades que quieren una Venezuela mejor, y tú eres parte de eso. Gracias a Gracias, ti, gracias de verdad, un por tus fuerte palabras. abrazo.